El columpio del parque municipal llevaba semanas con la cadena suelta, y Héctor Bernal lo sabía porque cada tarde su hijo Teo corría directo hacia él como si fuera el único columpio del mundo. Esa tarde de abril, con el sol cayendo en diagonal entre los plátanos de sombra, Héctor se arrodilló junto al asiento de goma con una llave inglesa sacada del bolsillo trasero de sus vaqueros claros gastados, mientras Teo daba vueltas alrededor contando hormigas. No vio llegar el coche negro. No escuchó la puerta cerrarse. Solo levantó la cabeza cuando una voz grave y pausada dijo a alguien por teléfono que aquel parque era perfecto para la inauguración del festival de verano y que necesitaba verlo antes de firmar nada. Nadia Castelló caminaba por el sendero de grava con un vestido color esmeralda que se ajustaba a cada línea de su cuerpo y un teléfono pegado a la oreja. Sus box braids largas caían sobre los hombros con una precisión casi irreal. Detrás de ella, un hombre con carpeta y polo corporativo tomaba fotos del kiosco de música. Teo, sin enterarse de nada, soltó una carcajada y tiró de la cadena suelta del columpio justo cuando Héctor terminaba de ajustarla. El asiento salió disparado hacia atrás y golpeó la rodilla de Nadia, que se detuvo en seco cortando la llamada. Sus ojos oscuros bajaron primero al columpio, después al niño con la camiseta roja llena de tierra y por último al hombre arrodillado con una herramienta en la mano. El tipo de la carpeta dio un paso al frente señalando a Héctor como si fuese un intruso. Nadia levantó una mano para frenarlo. Héctor se incorporó despacio, con la llave todavía en la palma, y sintió cómo la mirada de aquella mujer lo evaluaba de arriba abajo sin parpadear. El hombre de la carpeta, que resultó ser el coordinador de eventos del ayuntamiento, alzó la voz lo suficiente para que 3 madres en un banco cercano giraran la cabeza. Dijo que aquella zona estaba reservada para la inspección de la señora Castelló y que nadie debería estar manipulando mobiliario público sin autorización. Héctor apretó la mandíbula pero no respondió. Agarró a Teo de la mano con suavidad y dio medio paso hacia atrás. Teo, sin embargo, se soltó, corrió hacia Nadia y le señaló el columpio con orgullo. Le explicó que su papá arreglaba cosas, que también había arreglado el grifo de la señora del tercero y la puerta del colegio que chirriaba. Nadia bajó la mirada hacia el niño. Sus labios se separaron 1 milímetro, como si una sonrisa estuviera intentando abrirse paso a través de una coraza muy antigua. Se agachó hasta quedar a la altura de Teo y le preguntó su nombre. Él respondió rápido y atropellado, como siempre hacía cuando alguien le prestaba atención. Héctor observó la escena con los hombros tensos y la respiración contenida. No le gustaba que su hijo hablara con desconocidos, menos aún con alguien cuyo acompañante acababa de tratarlo como un problema. Dio 2 pasos al frente y recogió a Teo en brazos. Pidió disculpas sin levantar la voz. Dijo que solo estaba arreglando algo que el ayuntamiento llevaba semanas ignorando. Nadia se irguió de nuevo. Lo miró durante 3 segundos que parecieron 30. Después se volvió hacia el coordinador y le dijo con un tono que no admitía réplica que si alguien en esa ciudad se molestaba en arreglar un columpio gratis, lo mínimo era darle las gracias en vez de echarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Héctor tragó saliva y caminó hacia la salida del parque con Teo apoyado en su hombro. Si te está gustando esta historia, quédate, porque apenas está comenzando. El antiguo teatro municipal de la ciudad llevaba cerrado 4 años y olía a madera húmeda y a pintura vieja. Nadia lo recorría despacio, pisando con cuidado las tablas del escenario mientras su equipo de producción tomaba medidas para convertirlo en la sede principal del Festival de Cultura Urbana que ella financiaba. Las butacas de terciopelo granate estaban cubiertas de polvo. Los palcos tenían molduras descascarilladas y una lámpara de araña colgaba torcida sobre el patio de butacas como un reloj detenido. Sin embargo, Nadia veía lo que otros no podían: el potencial de un espacio que necesitaba manos, no dinero. Su directora de operaciones le presentó una lista de empresas de reformas con presupuestos inflados y plazos de 3 meses. Nadia negó con la cabeza. Quería un equipo local, gente que conociera el edificio y que pudiera empezar esa misma semana. Soledad Priante, la coordinadora de logística del teatro, que llevaba 2 décadas custodiando el edificio como si fuera su propia casa,
Sugirió a un nombre. Dijo que conocía a un padre joven del barrio que hacía trabajos de mantenimiento por toda la zona y que era serio, puntual y cobraba justo. Nadia levantó una ceja. Preguntó el nombre. Soledad dijo Héctor Bernal, y algo se movió detrás de los ojos oscuros de Nadia, aunque su expresión no cambió ni un grado. Recordaba al hombre del parque, los vaqueros gastados, las manos grandes sosteniendo una llave inglesa, la forma en que recogió a su hijo sin alzar la voz ni perder la compostura. Aceptó la sugerencia sin dar explicaciones. Soledad sonrió de lado con esa sonrisa asimétrica que la delataba siempre y se apresuró a llamar por teléfono. Nadia se quedó sola en el escenario vacío, mirando la lámpara torcida. No sabía por qué había dicho que sí tan rápido, y eso la inquietaba. Héctor llegó al teatro a las 7 de la mañana con su caja de herramientas y una mochila donde llevaba el almuerzo de Teo, porque el niño tenía que estar con él hasta las 9, hora en que abría el colegio. Teo se sentó en una butaca de terciopelo granate con los pies colgando y empezó a contar las bombillas fundidas del techo mientras su padre subía al escenario para evaluar el estado de la tarima. Soledad apareció con 2 cafés en vasos de cartón y le explicó el plan general. Había que reforzar el suelo del escenario, reparar la barandilla de los palcos y dejar el vestíbulo presentable en 10 días. Héctor asintió, calculó materiales en voz baja y empezó a levantar tablas podridas con una palanca. A las 8:15 la puerta lateral del teatro se abrió y entró Nadia con un blazer negro entallado sin nada debajo y un pantalón de tiro alto que le marcaba la cintura, como si la tela hubiera sido cosida directamente sobre su piel. Llevaba las braids recogidas, en un moño alto que dejaba su cuello al descubierto. Se detuvo al borde del escenario y observó a Héctor trabajar sin anunciarse. Él no la vio hasta que Teo gritó un saludo desde la butaca. Héctor se giró con una tabla rota en las manos y la encontró a 3 metros de distancia, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada. Ella dijo que quería ver el avance cada mañana a esa hora. Él respondió que a esa hora su hijo todavía estaba con él, y que si eso era un problema, lo dijera ahora. Nadia miró a Teo, que le devolvió una sonrisa enorme con hoyuelo incluido. Dijo que no era ningún problema. Después giró sobre sus pasos y desapareció por la puerta lateral. Héctor soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Germán Acosta dirigía la Asociación de Empresarios Culturales de la ciudad y llevaba 2 años intentando quedarse con la concesión del teatro para convertirlo en un espacio comercial. Era un hombre de 50 y pocos años, pelo canoso peinado con gomina, traje siempre impecable y una habilidad especial para sonreír mientras amenazaba. Cuando supo que Nadia Castelló había conseguido el permiso municipal para el festival y que estaba rehabilitando el teatro con fondos propios, pidió una reunión urgente con el concejal de Cultura. No la consiguió, así que cambió de estrategia. Apareció en el teatro un jueves por la mañana, acompañado de un inspector de obras que le debía favores. Soledad lo vio entrar desde la taquilla y sintió un nudo en el estómago. Germán saludó a Héctor con una cordialidad excesiva. Le preguntó si tenía licencia de obra actualizada, si los materiales cumplían normativa y si la póliza del seguro cubría a menores en zona de trabajo. Señaló con la barbilla a Teo, que estaba sentado en su butaca habitual comiendo una manzana. Héctor dejó el martillo en el suelo despacio. No tenía respuestas para la mitad de esas preguntas porque Soledad se había encargado del papeleo y él solo era la mano de obra. Germán sonrió más amplio. Le dijo al inspector que tomara nota de las irregularidades. Héctor apretó la mandíbula y dio un paso hacia Germán, pero Soledad apareció entre los dos como un muro de colores cálidos y voz firme. Le dijo a Germán que toda la documentación estaba en regla y que si quería comprobarlo, podía pedirla por los canales oficiales en vez de presentarse con un inspector como quien trae un perro de presa. Germán la miró con desprecio apenas disimulado. Dijo que volvería y que la próxima vez traería algo más que un inspector. Nadia se enteró de la visita de Germán esa misma noche, cuando Soledad la llamó al ático que usaba como residencia temporal en la ciudad. El ático ocupaba la última planta de un edificio modernista con terraza abierta hacia los tejados del casco antiguo. Nadia escuchó el relato sentada en el borde de un sofá blanco con una copa de vino tinto que no llegó a probar.
No interrumpió ni una vez. Cuando Soledad terminó, le preguntó si Héctor había perdido los nervios. Soledad dijo que no, que se había quedado quieto como una roca. Nadia colgó y salió a la terraza. El aire nocturno le enfrió los brazos desnudos y las luces de la ciudad se extendían debajo como un mapa de decisiones pendientes. Conocía a Germán Acosta de otros contextos. Sabía que no era un hombre que amenazara en vacío y que su influencia en el tejido empresarial local era real y concreta. No podía permitir que utilizara a Héctor como palanca para frenar el proyecto. Pero lo que la desvelaba no era solo el proyecto. Era la imagen de Héctor quieto frente a un hombre con poder, sin retroceder pero sin poder avanzar, protegiendo a su hijo con el cuerpo y la boca cerrada. Esa imagen le activaba algo profundo que no quería examinar. Le recordaba una promesa que se había hecho a sí misma años atrás, cuando no actuó a tiempo para proteger a alguien cercano, y el resultado fue irreparable. Apretó la barandilla de hierro forjado con ambas manos y respiró hondo. Al día siguiente llegaría al teatro antes que nadie, pero esta vez no para revisar tablones. Héctor estaba lijando la barandilla del palco principal cuando oyó pasos en la escalera. Nadia subió sin prisa con un vestido negro ajustado de escote profundo que contrastaba contra la penumbra dorada del teatro. Llevaba 2 vasos de café y le ofreció uno sin palabras. Él se limpió las manos en los vaqueros, aceptó el vaso y bebió un trago largo mientras ella se apoyaba en la barandilla recién lijada, sin preocuparse por la ropa. Estuvieron en silencio casi un minuto entero. Después Nadia le dijo que Germán Acosta iba a intentar cerrar la obra por cualquier vía administrativa que encontrara, y que ella se encargaría de frenarlo, pero que necesitaba que Héctor supiera 2 cosas: que su trabajo no estaba en riesgo y que Teo no debía volver al teatro hasta que la situación se resolviera. Héctor dejó el vaso en el suelo. Le preguntó por qué le importaba lo que le pasara a un tipo al que había conocido arreglando un columpio. Nadia tardó en responder. Miró hacia él, patio de butacas vacío, y dijo que había aprendido por las malas que la gente que arregla cosas sin que nadie se lo pida es exactamente la gente que merece que alguien le cubra las espaldas. Héctor sintió algo ceder en su pecho, una presión que llevaba meses cargando sin nombre. Le dijo que no necesitaba protección, solo que lo dejaran trabajar. Nadia lo miró de frente. Sus ojos oscuros tenían un brillo diferente, más cercano, menos calculado. Le respondió que no le estaba ofreciendo protección, sino respeto, y que si no sabía distinguir uno de otro, ese era su problema. Después bajó la escalera con el mismo paso deliberado con que había subido. Héctor se quedó con el sabor del café en la boca y una sensación nueva en el pecho que no supo clasificar. Germán Acosta no esperó mucho. 3 días después de su primera visita al teatro, consiguió que el Departamento Municipal de Urbanismo enviara una notificación de paralización temporal de obras por supuestas deficiencias en el proyecto de reforma. El documento llegó por mensajero a las 10 de la mañana, y Soledad lo recibió con las manos temblando de rabia. Llamó a Nadia, que estaba reunida en un hotel del centro con inversores del festival. Nadia escuchó, dijo una sola frase y colgó. Esa frase fue que nadie tocara nada hasta que ella llegara. Héctor se enteró cuando un operario municipal pegó un cartel de obra paralizada en la puerta del teatro. Se quedó de pie frente al cartel con el cinturón de herramientas todavía puesto y una sensación de déjà vu que le revolvió el estómago. Conocía esa impotencia. La había sentido cuando perdió la custodia compartida de Teo durante 6 meses por no poder pagar un abogado decente. La había sentido cada vez que alguien, con más recursos, decidía que él no contaba. Soledad se acercó y le puso una mano en el hombro. Le dijo que Nadia lo arreglaría. Héctor no respondió. Se quitó el cinturón de herramientas, lo dejó sobre el escenario y salió del teatro sin mirar atrás. Necesitaba recoger a Teo del colegio. Necesitaba sentir los brazos pequeños de su hijo alrededor del cuello para recordarse que había cosas que ningún papel municipal podía quitarle. Caminó por las calles del barrio antiguo con paso rápido y los puños cerrados dentro de los bolsillos. No estaba enfadado con Nadia. Estaba enfadado consigo mismo por haber empezado a creer que esta vez
sería diferente. Héctor llevó a Teo al mismo parque donde todo había empezado. El columpio que él había arreglado seguía firme, y Teo se subió con una alegría que ignoraba cualquier tormenta adulta. Héctor se sentó en el banco más cercano con los codos en las rodillas y la vista fija en los zapatos de velcro de su hijo que iban y venían en el aire. No esperaba verla allí. Nadia apareció por el sendero lateral del parque, vestida con un traje de pantalón color camel y blazer entallado. Las braids sueltas le caían por la espalda y los aretes dorados geométricos le brillaban con el sol de la tarde. Se sentó a su lado en el banco sin pedir permiso. Héctor no la miró. Le dijo que no hacía falta que viniera a darle explicaciones. Nadia cruzó las piernas y dejó pasar unos segundos antes de hablar. Le contó que había impugnado la paralización con su equipo legal, que la notificación tenía errores de procedimiento y que el lunes la obra se reanudaría. Pero no había ido al parte para hablar de papeles. Había ido porque Soledad le había dicho que él se había marchado del teatro con la misma cara que pone alguien que acaba de decidir no volver. Héctor soltó una risa corta, sin humor. Le preguntó cómo sabía Soledad lo que significaba su cara. Nadia respondió que Soledad sabía leer a las personas mejor que cualquier psicóloga, y que si decía que Héctor estaba a punto de renunciar, probablemente tenía razón. Teo pasó volando en el columpio y gritó un saludo a Nadia. Ella le devolvió un gesto con la mano que parecía costarle menos que la primera vez. Héctor la miró por... La obra se reanudó el lunes como Nadia había prometido. Héctor volvió al teatro con una determinación callada que Soledad notó de inmediato porque él llegó media hora antes de lo habitual y empezó a trabajar sin tomarse el café. Durante esa semana el escenario cobró forma. Las tablas nuevas olían a cedro. La barandilla del palco brillaba con barniz fresco y el vestíbulo recuperó su suelo de mosaico hidráulico bajo capas de mugre. El viernes por la noche, cuando Héctor estaba terminando de instalar unas luces en el escenario, la puerta principal del teatro se abrió y entraron 4 músicos con instrumentos para un ensayo general del festival. Nadia venía detrás supervisando la logística. Se detuvo en el centro del patio de butacas y miró hacia el escenario iluminado por primera vez en 4 años. Héctor estaba arriba, subido en una escalera con un foco en las manos, y la luz le daba de lleno en la cara. Desde abajo, Nadia lo vio recortado contra el techo, restaurado como si formara parte de la escenografía. Algo en su pecho se comprimió. Los músicos empezaron a afinar y el sonido llenó el teatro con una vibración que se sentía en las costillas. Héctor bajó de la escalera y se quedó al borde del escenario mirando hacia abajo. Nadia estaba exactamente debajo, con la cabeza levantada y los labios entreabiertos. La distancia entre ellos era de 3 metros verticales, pero parecía mucho menos. Él le dijo que el escenario estaba listo. Ella respondió que lo veía. Ninguno de los dos se movió durante 4 compases de la música que llenaba el espacio. Después Nadia giró hacia los músicos y Héctor volvió a su escalera, pero la electricidad que había cruzado entre ellos se quedó flotando en el aire como una nota sostenida. Germán Acosta no era un hombre que aceptara derrotas administrativas. Cuando supo que la paralización había sido anulada, cambió de táctica. Contrató a un investigador privado para reunir información sobre el entorno de Nadia, y el informe que recibió incluía un dato que le hizo sonreír por primera vez en semanas. Héctor Bernal tenía una demanda pendiente de su expareja por impago de pensión alimenticia. La demanda era técnicamente falsa, presentada por despecho tras la ruptura, pero existía en el registro judicial y no había sido resuelta. Germán supo exactamente cómo usarla. Apareció en una cena benéfica organizada por el ayuntamiento donde Nadia era invitada de honor. Se acercó a ella durante el cóctel con una copa en la mano y una sonrisa que parecía fabricada en serie. Le comentó en voz baja, lo bastante cerca para que solo ella oyera, que estaba impresionado por su compromiso con el teatro y que esperaba que la elección de su personal no le causara problemas de reputación. Mencionó la demanda de Héctor como quien menciona el clima, con naturalidad ensayada. Nadia no cambió la expresión. Tomó un sorbo de su copa, lo miró directamente y le dijo que la vida personal de sus colaboradores no era asunto de nadie más que de ellos.
Germán amplió la sonrisa. Respondió que estaba de acuerdo, pero que los periodistas locales que cubrirían el festival quizá no pensaran igual. Dejó la insinuación flotando y se alejó hacia otro grupo. Nadia se quedó con la copa en la mano y la mandíbula tensa. Sabía que Germán no estaba faroleando. Sabía también que si actuaba con impulso podía empeorar las cosas. Necesitaba pensar con la cabeza fría, y eso se estaba volviendo difícil cada vez que Héctor Bernal aparecía en la ecuación. Nadia no mencionó la conversación con Germán durante 3 días. Fue al teatro cada mañana, revisó avances, habló con Soledad, intercambió frases breves con Héctor sobre materiales y plazos. Pero Héctor notó el cambio. No sabía definirlo exactamente. Era como si ella hubiera subido un muro invisible entre los dos que antes no estaba. El miércoles, cuando Soledad se fue temprano porque le dolía la espalda, Héctor se quedó solo con Nadia en el vestíbulo del teatro. Estaba colocando las últimas baldosas del mosaico restaurado, arrodillado en el suelo, cuando ella se detuvo a su lado y le preguntó sin rodeos si tenía algo pendiente con la justicia que debiera saber. La pregunta le golpeó como un cubo de agua fría. Se incorporó despacio, con una baldosa en la mano y el orgullo ardiendo detrás de los ojos. Le preguntó quién se lo había dicho. Nadia no dio nombres. Le dijo que no importaba quién, que importaba si era verdad. Héctor dejó la baldosa en el suelo con cuidado, como si temiera romperla o romper algo más frágil. Le contó que su expareja había presentado una demanda falsa para presionarlo tras la separación, que él no debía un solo euro porque la custodia de Teo la tenía completa, y que el caso estaba estancado porque no podía pagar abogado para resolverlo. Lo dijo sin excusas, sin victimismo, mirándola a los ojos con esa transparencia que a Nadia le resultaba casi insoportable. Ella asintió una vez. Le dijo que le creía. Héctor tragó saliva y le preguntó si eso cambiaba algo. Nadia respondió que lo único que cambiaba era que ahora sabía exactamente qué carta estaba jugando Germán Acosta. Y eso le daba ventaja. El sábado por la mañana Nadia fue al teatro para una última inspección antes del montaje del festival. No esperaba encontrar a Teo sentado en el escenario con una caja de colores y un cuaderno abierto sobre las tablas de cedro nuevo. Héctor estaba en el palco ajustando una bisagra y le gritó desde arriba que el colegio tenía jornada libre y que no había podido dejarlo con nadie. Se disculpó con un tono que dejaba claro cuánto le costaba pedir perdón por algo que no debería requerir perdón. Nadia subió al escenario y se sentó en el suelo junto a Teo, sin importarle el vestido color vino que llevaba. El niño le explicó que estaba dibujando el teatro porque cuando fuera mayor, quería construir cosas como su padre. Nadia observó el dibujo. Líneas torcidas, colores imposibles, una versión del teatro que solo existía en la imaginación de un niño de 6 años. Le preguntó dónde estaba ella en el dibujo. Teo señaló una figura alta con pelo largo al lado de otra, figura con lo que parecían herramientas. Le dijo que estaba ahí porque siempre venía a ver a su papá. Nadia sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que llevaba años apretándose sin que ella le prestara atención. Desde el palco, Héctor observaba la escena con las manos apoyadas en la barandilla que él mismo había restaurado. Veía a su hijo hablar con aquella mujer como si la conociera de toda la vida, y veía a aquella mujer escuchar a su hijo como si sus palabras importaran más que cualquier informe financiero. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo que sentía no era a perder algo, sino a no ser capaz de merecerlo. El lunes a las 9 de la mañana, Nadia se reunió con su abogada en el ático. Le expuso la situación completa, la amenaza de Germán, la demanda pendiente de Héctor, la posibilidad de que los medios locales usaran el dato para ensuciar el festival. La abogada le planteó 2 opciones. Una era resolver la demanda de Héctor de forma discreta pagando los costes legales a través de un programa de asistencia jurídica que el grupo de hospitalidad de Nadia ya tenía activo para empleados en dificultades. La segunda era dejar que Germán filtrara lo que quisiera y responder públicamente con transparencia. Nadia eligió la primera opción, pero con una condición que su abogada no esperaba. Héctor tenía que aceptarlo voluntariamente y con pleno conocimiento. No iba a mover un papel sin su consentimiento.
Esa tarde fue al teatro y lo encontró en el vestíbulo limpiando herramientas. Le explicó el plan sin adornos. Le dijo que su empresa tenía un recurso legal disponible para situaciones así, que podía resolver la demanda en semanas y que lo único que necesitaba era su firma y su palabra de que lo hacía por Theo, y no por orgullo. Héctor se quedó inmóvil con un destornillador en la mano. Le dijo que aceptar eso lo haría parecer exactamente lo que Germán quería que pareciera. Un hombre que dependía de una mujer poderosa. Nadia dio un paso hacia él. Le respondió que lo que Germán quisiera no importaba, que lo que importaba era lo que él quisiera para su hijo. Y que confundir orgullo con dignidad era un error que los hombres buenos cometían demasiado a menudo. Héctor la miró durante un silencio largo. Después asintió una sola vez y Nadia sintió que acababa de ganarse algo más valioso que cualquier contrato. La noche antes de la inauguración del festival, el teatro hervía de actividad. Técnicos de sonido, electricistas, floristas y el equipo de producción de Nadia se movían por cada rincón como una maquinaria sincronizada. Soledad dirigía el tráfico humano desde la taquilla con su pañuelo mostaza anudado al cuello y una voz que se oía hasta en los palcos. Héctor había terminado oficialmente su trabajo 3 horas antes, pero seguía allí. Le dijo a Soledad que quería asegurarse de que todo aguantaba. Soledad lo miró con esa sonrisa asimétrica que lo decía todo sin decir nada. A las 11 de la noche el teatro se vació. Quedaron solo Héctor en el escenario y Nadia en el patio de butacas revisando el orden del programa. La lámpara de araña que Héctor había reparado y recolocado brillaba sobre ellos con una luz cálida que transformaba el espacio en algo que parecía sacado de otra época. Nadia se levantó de la butaca y caminó hacia el escenario. Subió los 4 escalones laterales y se detuvo frente a él. Le dijo que el teatro estaba irreconocible y que gran parte del mérito era suyo. Héctor se encogió de hombros y respondió que solo había arreglado lo que estaba roto. Nadia entrecerró los ojos. Le preguntó si siempre hacía eso, restarle importancia a lo que construía. Él no respondió. La miraba con una intensidad que hasta ese momento había mantenido contenida, como si toda la tensión de las semanas anteriores se hubiera concentrado en ese punto exacto del espacio entre los dos. Nadia levantó la mano y le quitó una viluta de madera del hombro de la camiseta gris. Sus dedos rozaron la tela y debajo de la tela, la piel. Ninguno de los dos respiró. El roce duró 2 segundos, pero cambió la gravedad de la habitación. Héctor le agarró la mano antes de que la retirara, no con fuerza, sino con una certeza que sorprendió a ambos. Nadia no se apartó. Sintió los callos de sus palmas contra sus dedos cuidados y la diferencia de textura le provocó un escalofrío que le subió por el brazo hasta la nuca. Le dijo en voz baja que aquello era una mala idea. Héctor respondió que lo sabía, pero no la soltó. Le preguntó cuándo había sido la última vez que alguien la había tocado sin querer algo a cambio. La pregunta la desarmó más que cualquier argumento. Nadia cerró los ojos un instante y cuando los abrió estaban húmedos, brillantes bajo la luz de la lámpara de araña. Retiró la mano despacio y dio un paso atrás. Le dijo que no podía permitirse esto, no ahora, no con Germán buscando cualquier grieta para destruir el proyecto y todo lo que había construido. Héctor asintió. Comprendía las razones porque él también las tenía. Tenía un hijo que dependía de él, una reputación frágil, una vida que no podía permitirse arriesgar por un impulso. Pero lo que sentía no era un impulso, era algo que había ido creciendo con cada mañana en el teatro, con cada conversación breve, con cada vez que la veía agacharse a hablar con Theo, como si el niño fuera lo más importante del mundo. Le dijo que respetaba su decisión, pero que ella debía saber algo antes de que él se fuera esa noche. Le dijo que la primera vez que la vio en el parque, pensó que era el tipo de persona que jamás lo miraría 2 veces. Y que descubrir que estaba equivocado era lo mejor que le había pasado en años. Después bajó del escenario y caminó hacia la salida. Nadia se quedó sola bajo la lámpara, con el corazón golpeándole las costillas. El festival se inauguró al día siguiente con el teatro lleno hasta los palcos. La música llenó cada rincón del edificio restaurado y Nadia recibió aplausos desde el escenario donde semanas antes solo había tablas podridas.
Llevaba un vestido largo de seda negra con escote profundo y las braids sueltas cayendo como una cascada oscura sobre los hombros. Habló al público con su voz grave y pausada sobre la importancia de recuperar espacios que el olvido había condenado. No miró hacia ningún punto concreto de la sala, pero Héctor, sentado en la última fila con Theo dormido en su regazo, sabía que algunas de esas palabras eran para él. Germán Acosta estaba en la tercera fila. Aplaudió con los demás, pero su mandíbula estaba apretada. Había recibido esa mañana la notificación de que la demanda contra Héctor había sido desestimada por falta de fundamento y que su intento de paralización de obra estaba siendo investigado por la concejalía como posible abuso administrativo. No tenía cartas que jugar y lo sabía. Cuando el primer acto musical terminó, Nadia bajó del escenario por la escalera lateral y caminó entre la gente que la felicitaba. Se detuvo al pasar junto a la última fila. Miró a Héctor, que sostenía a su hijo dormido con esos brazos fuertes y cuidadosos que ella había visto levantar tablas, apretar tornillos y apartar virutas de madera con la misma delicadeza con que ahora sujetaban a un niño de 6 años. No dijo nada. Solo le tocó el hombro al pasar, un gesto brevísimo que contenía todo lo que las palabras del escenario no habían podido decir. El teatro se vació pasada la medianoche. Soledad fue la última en irse, cerrando la taquilla con su llave de siempre y murmurando algo sobre que los milagros existían, pero que necesitaban mucha mano de obra. Héctor había llevado a Theo a casa, lo había acostado y había vuelto al teatro porque Nadia le había enviado un mensaje con 3 palabras: «Ven si quieres». Entró por la puerta lateral que ya conocía de memoria. El teatro estaba a oscuras, salvo por la lámpara de araña, que alguien había dejado encendida en su modo más tenue. Nadia estaba sentada en el borde del escenario con los zapatos en el suelo y los pies descalzos colgando. Se había quitado los aretes y tenía las braids recogidas en un moño improvisado que le daba un aspecto diferente, menos Theo y más persona. Héctor subió al escenario y se sentó a su lado. Sus piernas quedaron colgando junto a las de ella y la diferencia entre sus vaqueros gastados y la seda negra del vestido era tan visible como todo lo que lo separaba y todo lo que ya no importaba. Nadia habló primero. Le dijo que había pasado la noche entera rodeada de gente importante y que la única persona que quería ver era la que estaba sentada en la última fila, con un niño dormido encima. Héctor giró la cabeza hacia ella. Le respondió que él llevaba semanas arreglando cosas en ese teatro y que lo único que no sabía reparar era lo que sentía cuando ella entraba por la puerta. Nadia soltó una risa corta y real, sin filtros, una risa que Héctor no le había oído nunca. Después apoyó la cabeza en su hombro y él no se movió, no habló, simplemente dejó que el peso de ella descansara sobre él, como si hubiera estado esperando eso desde el primer día en el parque. La mañana siguiente Héctor llegó al teatro a las 7 como siempre, aunque ya no tenía nada que arreglar. Traía a Theo de la mano y 2 cafés en la otra. Nadia ya estaba allí, sentada en la misma butaca de terciopelo granate donde Theo solía contar bombillas fundidas. Llevaba unos pantalones de tiro alto y un blazer oscuro entallado y el pelo recogido en su moño estructurado habitual. La armadura estaba de vuelta, pero cuando vio a Héctor entrar con el niño, algo se suavizó en la línea de su mandíbula. Theo corrió hacia ella y le enseñó una pulsera de hilos de colores que había hecho esa mañana. Le dijo que era para ella porque las personas importantes llevaban pulseras bonitas. Nadia se la puso en la muñeca derecha, junto a la pulsera de oro de la izquierda, y el contraste entre ambas decía más sobre lo que estaba ocurriendo que cualquier declaración. Héctor se quedó de pie en el pasillo central del teatro y la observó. Sabía que lo que venía no sería fácil. Sabía que el mundo de Nadia y el suyo estaban separados por capas de dinero, estatus y expectativas que no desaparecerían por una noche sentados al borde de un escenario. Pero también sabía que ella había elegido estar ahí esa mañana cuando podía estar en cualquier otro lugar del mundo. Se acercó despacio y le ofreció el café. Nadia lo aceptó y sus dedos se tocaron alrededor del vaso. Esta vez ninguno de los dos retiró la mano. Soledad, que había llegado sin que nadie la oyera, los observaba desde la taquilla con los ojos brillantes
y la sonrisa torcida. Se ajustó el pañuelo del cuello y decidió que aquella historia merecía contarse bien, aunque fuera solo para ella misma. Héctor y Nadia salieron del teatro juntos por la puerta principal. El sol de media mañana les dio en la cara y Teo caminaba entre los dos agarrando una mano de cada uno como si fuera la cosa más natural del universo. No había promesas pronunciadas en voz alta ni planes definidos para la semana siguiente. Había algo más honesto que eso, la decisión compartida de no soltar. Nadia sabía que Germán Acosta no desaparecería, que su consejo de administración tendría preguntas y que la prensa local especularía. Héctor sabía que su cuenta bancaria no iba a cambiar de la noche a la mañana y que habría momentos en que la distancia entre sus mundos pesaría como plomo. Pero también sabía que ella le había enseñado algo que no se aprende en ningún manual, que aceptar ayuda no es debilidad si la persona que la ofrece te mira a los ojos mientras lo hace. Y Nadia había aprendido de él algo que ningún balance financiero podía medir, que las manos que arreglan columpios rotos en parques olvidados son las mismas que sostienen a un hijo dormido con la ternura exacta que ella llevaba años buscando sin saberlo. Teo tiró de ambas manos y señaló el parque al final de la calle. Quería ir al columpio. Los tres caminaron en esa dirección y el sol les daba en la espalda como una promesa que nadie necesitaba firmar. Y ahora dime, ¿alguna vez te ha sorprendido alguien que no esperabas? ¿Alguien que apareció justo cuando habías dejado de buscar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias que se quedan contigo mucho después de acabar, suscríbete a Relatos de Mía Santos. Nos vemos en la próxima.